Vamos a María Eugenia Talerico ahora y para presentarla, la voy a presentar muy simplemente diciendo que es una excelente abogada, es una abogada que yo creo que sería una dignísima representante en el Consejo de la Magistratura Federal. Hoy ella no se ha presentado en las elecciones, pero tendría tiene una erudición, una impronta aquilatada en años de profesión, de ejercicio libre de la profesión por un lado, y después en la UIF, la Unidad de Información Financiera, con todo el tema de lavado de dinero, hizo, juntamente con el titular, Mariano Federici, una gestión realmente impecable. Y quiero que nos cuente un poco sobre esto, que ayer, como estaba medio urgido en una charla que tenía que dar en la UCU, la Universidad Católica del Uruguay, le pedí que me tirara unas breves líneas y me dice, si no entiendes algo, te lo explico en 2 minutos. Y la verdad que en un WhatsApp me dio toda la explicación que seguramente ahora va a desarrollar ella sobre esta ley tan desgraciada que propicia los senadores del Frente de Todos. Gracias, María Eugenia. Te estaba hablando Osvaldo Pérez San Martino y yo desde la radio, Osvaldo hoy le tocó a él hacer Zoom, así que bienvenida, y la primera pregunta se relaciona con esto que estábamos hablando. Bueno, gracias Jorge por la presentación, siempre con demasiado elogio, pero te agradezco mucho por tu Merecido, reconocimiento, muy merecido, Osvaldo. muy merecido. Bueno, un gusto, Osvaldo, también saludarte. Gracias, Y igualmente. bueno, qué suerte que entendiste el WhatsApp de 4 líneas, pero eso habla también de tu capacidad de entendimiento, porque fue un WhatsApp cortito, porque la verdad que es un proyecto que mucho comentario en profundidad no merece, porque obviamente es ocuparnos de algo que tiene, más que el análisis jurídico que podríamos hacer de la barbaridad que se ha presentado, esto es un impacto político. O sea, el anuncio es que los ricos paguen con la fuga de capitales, que ellos dicen siempre la fuga de capitales, se olvidan de los fondos de Santa Cruz, de la enorme cantidad de dinero de la corrupción que se ha ido de nuestro país, para hablar solamente de supuestamente las personas que evaden impuestos y que tendrían este dinero afuera, y que pretenden que lo traigamos a un país inviable como es en este momento la Argentina para pagarle al Fondo Monetario. Son simplemente anuncios políticos, obviamente con un proyecto que tiene unos fundamentos, que si uno lo lee, ya denota ahí esta cuestión que siempre tiene el Frente de Todos, de acusar de todos los males a los otros, cuando se olvidan, por ejemplo, siempre de decir que parte de la deuda que contrae el presidente Macri es para pagar, 1/3 de ese dinero era para pagar deuda que estábamos heredando del gobierno anterior, pero este vocabulario siempre tan agresivo, siempre buscando el enemigo, en este caso por el proyecto, los sujetos a perseguir que tuvieran dinero afuera. Y como dijiste, Jorge, también con una figura de un colaborador que va a recibir el 30% de la casa del dinero de los argentinos que está afuera y que no necesariamente, no está declarado, más allá de que esta ley no es más que una ley de blanqueo, intento de blanqueo forzoso, porque la verdad que es como ponernos una pistola en la cabeza, lo que plantea en sus términos, no porque sea realizable de ninguna manera. Así que bueno, uno se encuentra con eso, que es este estilo de este gobierno. Obviamente denota ese proyecto una reacción frente al acuerdo con el Fondo Monetario, que los ha enojado tanto, que los ha partido tanto. Y qué decirte, o sea, los mecanismos de intercambio de información financiera o de intercambio de información fiscal existen por las vías normales, por el marco de los acuerdos de la OECD, con lo cual esos mecanismos los tienen. Tenemos el delito de evasión fiscal, con lo cual si ellos encontraran situaciones irregulares que pueden detectar en este momento, pueden que las autoridades los investiguen, que hagan las determinaciones que tengan que hacer. Entonces existe, lo que han hecho es en un proyecto de ley, hacen un compendio de facultades que probablemente ya tengan para generar un instrumento de amenaza, de coacción. Realmente Es decir, uno perdón, lo... María Eugenia, me da la impresión de que es algo que ellos lanzan, que saben primero que probablemente no se va a aprobar y que aún si se aprobara no va a tener ninguna aplicación efectiva porque
el que no lo tiene declarado en otro país, bueno, lo va a seguir sin declarar, y ya existen los instrumentos en todo caso para realizar esa verificación. Así que me parece que es correr con la vaina, ¿no? Tienen que salir con algún discurso político, lo que analizan a través de un proyecto de ley con fundamentos que, por lo que vos decís, se sintetizan en el pero Macri, y no es mucho más que eso, ¿no? Sí, sí, nunca se hace cargo de los problemas y levantan banderas políticas, así como el rechazo contra el fondo, es porque obviamente estamos frente a un gobierno tan inviable que yo creo que no va a haber acuerdo con el fondo posible que lo sostengan, y ellos están viendo eso. Entonces, en lugar de hacerse cargo y de colaborar con un gobierno del que forman parte, toman estas banderas y esta reacción para probablemente tener ese caudal electoral de que el fondo no, que el fondo es un demonio, que no somos nosotros mismos los que estamos haciendo las cosas mal, sino que siempre la culpa está afuera. Como vos decís, mira, por la experiencia de la Unidad de Información Financiera y lo que pasa también en los fiscos cuando colaboran con los países, en esos marcos de cooperación internacional tiene que haber confianza en el país al que vos le mandás la información. Entonces, más allá de que existen estos acuerdos de cooperación, es como vos decís, si la persona no va a venir a exteriorizar voluntariamente acá, no van a encontrar nada probablemente, salvo que existan estos soplones o colaboradores a los que con estos 30%, en el caso de aprobarse la ley, que para mí no va a pasar, tiene muchos problemas técnicos y demás, algún colaborador que venga, obviamente, por esta fortuna que están prometiendo. Pero me parece a mí que no sería moralmente viable que alguien lo haga, muy sancionable desde ese punto de vista, el delator en estas condiciones tan forzadas. Pero además me parece que difícilmente la Argentina reciba información. Hay ahí en la ley, le piden a la Unidad de Información Financiera Argentina que pregunte a las unidades financieras del mundo sobre el lavado de activos provenientes de la evasión. Ellos hablan de evasión, es un delito precedente, que usen esos canales y que en todo caso adviertan a las autoridades extranjeras para que hagan las denuncias en sus países. O sea, estamos instruyendo incluso a nivel global lo que tienen que hacer las otras agencias, pero además es muy difícil que la información en estas condiciones políticas llegue a la Argentina, porque los países, cuando pasan estas cosas, sobre todo de gran debilidad institucional en los países, no mandan la información, porque en definitiva es dinero que está en esos países, de alguna manera cubierta por los secretos probablemente fiscales en algunos casos. Las normas de cooperación, colaboración e envío de información tienen estándares que hay que cumplir. Seguramente la persecución política no esté dentro de esos estándares, y este proyecto tiene mucho de eso, más allá de que es genuino que los países quieran cobrar impuestos, que está bien que las personas paguen impuestos y si no estarán cometiendo algunos delitos, con algunas advertencias para hacer en países que tienen altos índices de corrupción como el nuestro. Los países que tienen altos índices de corrupción, la gente tiende a evadir impuestos. Es una de las razones primeras por las que se resienten los ingresos públicos, porque la gente no quiere pagar sus impuestos en países con este tipo de corrupción. Y ahí es donde empieza, en los segmentos que te quedan en blanco en la economía, porque vos empezás a evadir impuestos, resentís las rentas públicas, bajan los ingresos del Estado, empiezan la presión fiscal. Entonces toda esta presión fiscal que se siente sobre el segmento que es cada vez más chico, porque es una torta cada vez más chica la que les paga impuestos a este tipo de Estado, y ahí empiezan las necesidades de endeudamiento, las necesidades de emisión. En este mensaje lo que quiero dejar en claro es que en este tipo de países los altos índices de evasión son naturales, porque la gente quiere países que funcionen, países donde uno pueda progresar en condiciones institucionales sólidas, y este país no ofrece ninguna garantía para que nosotros podamos hacer una proyección de confianza que nos permita a todos los argentinos que Blanco o quizás guaridas fiscales tengan sus ahorros para resguardar esencialmente lo que han trabajado toda la vida muchas veces, para cuando, bueno, jubilaciones que después no llegan, un futuro tan incierto como tiene la Argentina. Yo con esto no voy a legitimar algunas acciones, pero digo que tienen alguna justificación y razonabilidad en países como la Argentina. Pero, María Eugenia, es claro esto, cuando por ejemplo se habla de si es dinero que fue ganado honestamente y la gente, para proteger sus ahorros, ponernos al resguardo de una inflación que cualquiera de nosotros haya nacido hace 80, 70, 60, 50 años, 30 años, sabe que es un país que la moneda se deprecia permanentemente. Es la propia Cristina la que le confiesa a su
a su marido en una oportunidad, está en el libro, sinceramente, saquemos la plata del país, y se lo está diciendo cuando era el presidente Dualde. Los dólares que aparecen en la caja de Florencia, esos 5 o 6 millones de dólares, fueron fugados del sistema financiero. No es que haya una fuga de dólares, es una salida de dólares del sistema financiero, es la formación de activos en moneda extranjera. Y si la plata esa fue bien habida, 300.000, dicen disparates que son 600.000 millones de dólares, no tienen por qué ahora generar estos mecanismos que, en definitiva, lo único que, como decimos bien... Ahí, Jorge, confunden, perdón, ya que mencionas, ellos mezclan, porque hablan de fuga de capitales o de divisas, incluyen lo que puede ser lavado, lo que puede ser dinero obtenido ilícitamente, de recursos legales, de dinero obtenido por el trabajo, por las inversiones legales, que una persona decide convertir en dólares y quizá colocar en un país extranjero. Por ejemplo, el otro día el diario Tiempo Argentino, en su tapa, sacó a todas las columnas, digamos, de la tapa, que Rosenkrantz había hecho una colocación en 2019, pero el mismo subtítulo aclaraba que era legal. Entonces, ¿cuál es la noticia? Digamos, él hace un juez Monti, no sé si se acuerdan el caso del juez Monti, que también lo han perseguido por una cuenta que tenía afuera, de ahorros de toda la vida, blanca, o sea, porque una cuestión, primero distinguir el origen del dinero, ¿no? No es lo mismo, incluso fondos no declarados, pero de tu propia actividad, con lo cual el origen de la evasión fiscal, que fue muy discutida para ponerla dentro de los mecanismos del lavado de dinero como delito precedente, era porque el origen del dinero es lícito, es actividad lícita, y que, reitero, en países como la Argentina, imaginémonos que vivimos en Venezuela, por suerte acá los resortes institucionales están funcionando de modo que no estamos llegando a... Pero, entonces, la gente resguarda ese dinero de su actividad lícita en países donde la moneda se degradó todo el tiempo, donde le sacaron los depósitos más de una vez del sistema bancario, donde tenemos la historia que tenemos, resguarda el dinero lícitamente ganado con una jubilación que tampoco le va a llegar nunca porque le saquean permanentemente las cajas previsionales. Entonces tenemos una historia como país que hace que antes que levantar las banderas para perseguir a las personas que tienen dinero y que a lo mejor no se la están declarando al fisco argentino de esta manera, no es lo mismo que perseguir a quienes están lavando dinero en el sistema provenientes de actividades como es la corrupción, que es uno de los delitos transversales más grandes, porque donde se instaló la corrupción seguro que hay narcotráfico, trata de personas y todos los otros delitos prosperan. Entonces la corrupción es un delito importante, más el narcotráfico, que es un delito regional de muchísima envergadura, porque las democracias nuestras en la región tienen el problema de los países productores de cocaína y de marihuana en la región, entonces se mezcla todo el tema del narcotráfico, y este origen ilícito, que no es lo mismo que el delito de evasión fiscal. Entonces ellos se concentran en los delitos que probablemente también estén cometiendo, porque el que es corrupto y tiene fondos provenientes de la corrupción los esconde, tampoco paga impuestos, ¿no? Entonces, pero esta distinción entre el origen del dinero me parece que es importante, las razones por las que las personas refugian sus ahorros genuinos, a veces fuera de los fiscos de países como el nuestro, también tienen razones que pueden llegar a justificar los comportamientos. Y después no, obviamente tenés los evasores que sistemáticamente eluden el sistema y demás porque tienen algún problema que no es solo, es solo de resguardar sus ahorros, sino que en definitiva están tercerizando muchísimos de sus negocios, que eso sí afecta a las arcas públicas, pero las razones tienen que ver con una infraestructura normativa e institucional en nuestro país que realmente nos ha arrastrado a que los argentinos no querramos tener nuestro dinero en la Argentina. Esta es la realidad. Y esto también... ellos, perdón. No. Y decía que esto también es un reconocimiento por parte del órgano recaudador de la impotencia que tiene para realizarlo, porque como decías bien, ya existen leyes para combatir la evasión impositiva y sin embargo no se hizo nada, y los casos más emblemáticos son los de Cristóbal López y Fabián de Sousa, los cuales se quedaron con plata que era del Estado y que encima
lo premiaron a través de una ley vergonzosa, afortunadamente yo la voté en contra y fundamentándolo, por cierto, una ley vergonzosa que todavía le dio facilidades para pagar el fruto de esa evasión, con la cual ellos se quedaron con un canal de televisión que hoy responde, y con varias cosas más, ¿no?, que responde ciegamente al oficialismo. Ahora, lo que yo, en esto, lo más sorprendente es que se esté incluyendo en este proyecto al dinero producido del lavado. Entonces quiere decir que con un simple pago de un impuesto ya queda zanjado, queda purgado el delito de lavado de dinero. Sí, podrían traer dinero ilícito. La ley no tiene los resguardos que sí tuvo la ley de blanqueo de capitales o de, ¿cómo se llamaba? Ese sinceramiento fiscal. La ley de sinceramiento fiscal que hizo el gobierno de Mauricio Macri fue el blanqueo más exitoso del mundo en términos de PBI de los países. Y ese traer dinero de los argentinos fue realmente, ahora obviamente se encuentran atrapados con el sinceramiento que hicieron a un gobierno al que le tenían confianza. La gente tuvo la visión de que iba a ser un gobierno que iba a hacer las cosas distintas y trajeron, fue el blanqueo más de $1.000 millones, ahora no me acuerdo la cifra, pero fue uno de los blanqueos más exitosos del mundo porque la gente trajo su dinero de nuevo. Como decís, Jorge, digo esto para saber cómo funcionan los mecanismos de incentivos para que la gente para que haya menos evasión fiscal y la gente voluntariamente apueste a la Argentina. Lo que decís de los dineros ilícitos, vamos a tener nosotros la evaluación del GAFI el año que viene, y si esta ley pasara, pero ya como proyecto es una señal política para el organismo, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que pide resguardos. El organismo permite hacer blanqueos de capitales provenientes del dinero de la evasión fiscal, no de los delitos del narcotráfico y de los demás ilícitos, con lo cual esta ley es un colador que el GAFI podría alertarnos y en esa evaluación que nos van a hacer tener peores calificaciones de las que vamos a tener porque somos un país que no está funcionando en materia de prevención de lavado de activos. Vos hablabas de la caja de seguridad con los ellos ahorran en dólares, los $4,5 millones de dólares de Florencia estaban en dólares, acaban de condenar, de procesar al hermano de Néstor Kirchner por $2,5 millones de dólares, había $70 millones de dólares afuera del país del secretario Muñoz. Entonces, claro que obviamente habilitar el ingreso de ciertos capitales a la Argentina por el 20% está buenísimo porque al repatriar tu dinero también lo podés usar. Pero esto es lo que verdaderamente ha dañado los andamiajes más sólidos de la economía argentina, porque con estos índices de corrupción y de fuga de capitales de la corrupción, a mí me gustaría que, bueno, por ahí esta ley sea para que ellos traigan estos fondos, ¿no? Porque yo tengo un cálculo hecho en el libro de Destrucción Institucional que escribí, solo de embargos, los casos más importantes de corrupción, llámese los cuadernos, Vialidad, Otesuri, los sauces, el caso Muñoz, el caso de Gutiérrez, el otro secretario que murió, muerto, el que murió, también, sí. Correcto, que tiene el caso de enriquecimiento ilícito, están los casos de, bueno, los sueños compartidos, el grupo Indalo, Río Turbio, el soterramiento y los gasoductos. Bueno, en eso tenemos de embargos, yo los transformé a dólares al 9 de diciembre del 2015. O sea, Cristina deja el gobierno 9 de diciembre del 2015, a esos embargos, al dólar a 10 pesos como estaba en ese momento, los transformé y da embargos, solo embargos, lo que se pudo detectar y lo que se pudo embargar por $6.200 millones de dólares. Solamente embargo, no son daños directos, yo creo que debe ser el triple por lo menos el daño en serio mínimamente que se le hace a la economía con este tipo de delitos. Me daba el 14% de la deuda con el fondo. Entonces, digo, no estamos hablando de la corrupción que pueden tener el resto de los países, acá estamos hablando de corrupción sistémica y estructural que atrapó a todas las políticas públicas del Estado con daños de millones y millones de dólares que probablemente alcancen para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hay atrás de este proyecto una gran hipocresía y un típico relato kirchnerista, ¿no? Y el propósito también de perseguir a opositores, eso es clarísimo. También de ese típico de todo autoritarismo, que es justamente buscar el direccionamiento de esto está para perseguir dirigentes de la oposición. También y yo siempre termino diciendo esto, así como Ricardo López Murphy dice siempre que le gustaría saber dónde están los fondos de Santa Cruz, yo siempre termino diciendo esto. Hay un decreto, el 492 del año 99, del gobierno de Fernando de la Rúa, donde designaron un señor, Jorge Horacio Domper,
que es el mismo tesorero de la Nación que transitó todos los gobiernos hasta llegar al gobierno de Alberto, hoy todavía sigue estando ahí, que él sabe bien cómo se gastó toda la plata y los créditos del Fondo Monetario Internacional. Y saben también muy bien de que incluso durante el gobierno de Mauricio Macri, quienes formaron activos en, como se llama técnicamente, la formación de activos en moneda extranjera, como se dice la fuga de capitales, los que encabezan el top 20 son todas empresas y amigos relacionados con el kirchnerismo. O sea que esto es humo y simplemente lo que se busca es tapar otras cosas graves como las que vemos que están sucediendo. Muchísimas gracias, María Eugenia, y como siempre, muy claro y muy bueno y sintético lo que nos has expresado. Gracias. A ustedes. Muchas gracias.